Todo significante nos lleva a un significado, y muchas veces esto supone un cruce de lecturas, una contaminación, como ocurre frecuentemente en la comedia de Dante, pues un texto se interpreta mediante otro, y este mediante otro, y así hasta el infinito, en una remisión eterna que debe tanto al capricho como al rigor. Por ejemplo, en mi libro Vigilia de los Sentidos, que apareció en 2005, los dos poemas extremos de la sección Personae, personas, que significa máscaras en latín, intentan referir con su posición el punto inicial y el punto final de un viaje. Lo ha hecho notar con claridad Carlos Gatti en su artículo Los nortes de Vigilia de los Sentidos. El poema inicial narra el viaje del Ulises de Dante, mientras que el poema final se refiere al viaje no realizado de Guido, el frustrado director de cine de 8,5 de Federico Fellini. En el medio, 26 encuentros con diferentes figuras literarias y artísticas, Gregor Samsa, Romeo y Julieta, etc. Es decir, esta misma disposición en un poemario debe leerse metafórica, connotativamente. ¿Qué podría significar? Quiero leerles, en primer lugar, el primer soneto de la colección, al que titulé El viaje, por el último viaje de Ulises, tal como se cuenta en el canto 26 de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Me gustaría que lo siguieran con el bello fondo de la pintura que Luis Alfredo Agusti realizó inspirado en este poema en enero de 2006. Leo. Soy nadie y les ofrezco mis palabras, piedras lustrosas 1000 veces lamidas, arenas que se escurren mientras brillan, sutiles variaciones de la nada. Hermanos, ya las velas remendadas están, por sal y por luchas curtidas las manos, firmes aún las rodillas, y sigue en el puerto la corva barca. Que los días que queden de esta breve vigilia de los sentidos den fruto. Para ir más allá del occidente hemos nacido, y un destino único dirige nuestra proa, tender redes en mares siempre al norte del futuro. En 2001 publiqué un texto en la revista Hueso Húmero que se refiere a este poema. De él saco las siguientes ideas. Cito. Quizás convenga empezar por hacer notar el contraste entre el primer cuarteto y el resto del poema, y también por señalar la relación del primer sustantivo del citado cuarteto, nadie, y el último, nada. Ulises, el nadie de la Odisea, solo ofrece palabras, piedras lamidas por el mar, sassi che il mare ha consumato, como dice la canción de Gino Paoli, arenas fugaces como el libro de arena borgiano, destinado al olvido, es decir, nada, en una equivalencia que podría ser malarmeana, tanto en su oposición a lo material o a lo objetivo, como en la melancólica afirmación de la fragilidad del espíritu. Quizás el hiato entre esta y las siguientes estrofas resulte demasiado evidente y hasta forzado o irreal. No obstante, la caracterización de Ulises como hombre maduro que reflexiona de manera ácida o decepcionada sobre lo que más le ha servido en su vida, la lengua, no deja de tener cierta verosimilitud. Lo que sigue remite al paso de la comedia en el que se relata el último viaje de Ulises. El vocativo es el mismo, hermanos, frati, aunque la descripción específica, la referencia a las rodillas firmes o a la corva barca,
tenga más sabor a la Ilíada que a la comedia. No se ha olvidado el hecho de que los objetos y las personas ya estén usados, que sean maduros o viejos, las velas remendadas, las manos curtidas por la sal marina de muchos viajes anteriores y también por esfuerzos y luchas. Es a este grupo de compañeros que Borges ha comparado a la tripulación del Pequod, que fatigó los mares en busca de la ballena blanca y con la sublime locura de la aventura atlántica europea. Recordemos a Rubén Darío: mientras haya una América oculta que hallar, vivirá España, al que Ulises se dirige animándolos al viaje. Y lo hace con las mismas palabras que el Ulises dantesco, aunque los encabalgamientos y por lo tanto los énfasis resulten distintos. Los días que queden de esta breve vigilia, píchola, dice Dante, deben ser útiles y productivos, deben dar fruto, lo que significa que deben emplearse en hacernos crecer en experiencia, en conocimiento y en sabiduría. Ulises invoca a ir más allá del occidente, a pasar el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules. Recuérdese la divisa de Carlos V, plus ultra, enlazada en las columnas de su escudo, y a surcar con medios propios mares desconocidos. La imagen final está calcada de un verso de Paul Celan en Atemwende. Puesta en boca de Ulises, refuerza el tono nobilísimo de la argumentación. Dante emplea 52 versos en relatar esta aventura. A mí se me concedieron solo los 14 del soneto. Sin embargo, cuento con él, con Dante. A él me remito, a él me refiero. Por él sabemos que el viaje termina en un naufragio, o en clave alegórica, que la razón por sí sola, sin la ayuda de la gracia, no puede alcanzar eternidades. El peligro que presidió la empresa de Odiseo late en toda empresa humana, hasta en la más noble, como la poesía, y en todo instrumento humano, hasta el más noble, como el lenguaje. En este sentido, no es impertinente empezar el poema con la aguda conciencia de la irrealidad de las cosas de las que uno se percata con frecuencia, pero especialmente cuando se siente autor. También Shakespeare es un nadie, también Pessoa es un nadie, también Machado, el de Juan de Mairena y Abel Martín, es un nadie. Todos ellos son un conjunto de personajes, un conjunto de máscaras. Son, como el nadie odiseico, una identidad frágil, elusiva, inatrapable. Y el lenguaje, en efecto, es nada. Nada porque es viento y es espíritu. Nada porque, a pesar de sus aproximaciones, no es la realidad. Nada porque también aleja, también separa, cuando debería aspirar a unir. Nada porque somos inexpresables. El Hermanos, colocado en un poema inicial, es decir, al inicio de un libro, como prólogo o lema, tiene un precedente célebre, el verso final de Au lecteur, de Las flores del mal, de Baudelaire. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Hipócrita lector, mi semejante, mi igual, traduce Nydia Lamarque, mi hermano. Esta remisión apunta hacia los lectores potenciales. En efecto, el discurso de Ulises podría valer también para los lectores del soneto, que se identificarían con la malhadada tripulación de la corva barca. La invocación al viaje, otra reminiscencia bodeleriana, es una apelación a dejar la comodidad y la seguridad del puerto de una existencia tranquila para emprender una travesía a